que tenéis ese sentimiento de que hay que hacer algo por el mundo y no lo sabéis, pero sin embargo ahí está el reflejo de lo que fuisteis y estáis aquí precisamente para mandar ese pensamiento y poder ayudar. Para eso estáis aquí. Ellos me explican, ¿no?, que lógicamente sí es cierto que hemos tenido muchísimas intervenciones a nivel genético nosotros, ¿no? Hemos sido manipulados muchas veces. Pero ellos me explican que hace 600.000 millones de años, y aquí voy a hacer otra puntillita porque cualquier científico que me esté escuchando dirá, bueno, Virginia, si el Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años. Bueno, desde aquí yo lo que podría responder es que la ciencia hoy por hoy aún no tiene ni idea de las maravillas que somos custodios aquí en nuestro planeta. Estamos hablando, por ejemplo, de los mares. Incluso ayer mismo estuve viendo un documental donde, bueno, hablaban de una cultura, ¿no?, del busto de Nefertiti, y no saben su datación, no saben si es original, en fin, lógicamente no pueden o no deberían en este caso asegurar que conocen el tiempo de la creación del hombre y de la Tierra y del universo. Pero bueno, obviando eso, hace 600.000 millones de años ellos me explican bueno, ellos me dicen un remolino espacial. Yo pienso que se refieren a un agujero negro, ¿no? Que hubo una gran explosión y que 2 mundos y 2 lunas fueron absorbidos. Estamos hablando de 2 lunas que pertenecieron al planeta Tierra, fueron absorbidos. Entonces ellos me dicen que seres que moraban en un mundo de nuestro sistema solar, por esa misma fuerza expansiva, se vieron alterados. Ellos me explican que, tengo que decirlo no para que se entienda bien, el universo ellos me dicen que es un gran boxing. Y vosotros diréis, ¿un boxing qué es, no? Ellos, boxing es la palabra, ¿no?, el nombre que le dan a unas partículas energéticas, unas partículas atómicas que se encuentran en todo lo creado. Y de hecho me dicen que estos boxing son el principio de la energía. Entonces ellos me dicen que cuando un ser humano nace, nada más nacer dispone de una madre boxing, que sería el pensamiento, y un padre boxing, que sería la conciencia. Entonces ellos me explican que la unión de estas 2 partículas atómicas traería consigo muchísimas multiplicaciones de boxing, y que esas multiplicaciones, ¿no?, es lo que conocemos por evolución. Retomamos lo de, bueno, la explosión que hubo, estos seres, con esa fuerza expansiva, esas multiplicaciones de boxing se vieron alteradas. ¿Qué ocurre? Que la madre boxing, el pensamiento, se aísla del padre boxing, la conciencia, y solamente se generan muchísimas multiplicaciones de madre boxing, es decir, de pensamiento. Ellos arribaron a la Tierra y se encontraron con que el ser humano de la Tierra era un joven en fracciones boxing. ¿Qué ocurre? Que el ser humano puede transformar, pero no puede crear. Y ellos pensaron que dentro de su forma eran los más cercanos a la perfección, a lo divino. Y nos sometieron a esa ingeniería genética, una manipulación genética para acelerar ese proceso evolutivo. Y es ahí que hoy por hoy somos lo que somos, es decir, el ser humano egoísta, altanero, ególatra, y que solamente centra toda su capacidad en desarrollar y vanagloriar solamente esa parte creativa. La ciencia, lógicamente, es buena para el avance de nuestras sociedades, pero siempre y cuando la ciencia se lleve con sabiduría. De lo contrario, al igual que ya no solamente la ciencia, ¿no?, sino, por ejemplo, hablamos de creencias, de religiones, si no se llevan con esa sabiduría se creará el fanatismo y se crearán, pues en este caso, ¿no?, inventos fatales que lo único que podrán hacer será destruir nuestro propio planeta, ¿no? Ellos siempre me dicen, estáis emperrados, ¿no?, empeñados en destruir el planeta que tenéis, y es lo que tenéis. No vais a disponer de otro mundo. De hecho, la confederación misma de los mundos no nos permitiría ir a otros mundos para destruir aquello que están intentando de concienciar. Hemos tocado bueno, ellos me hablan de esas 7 dimensiones. Ciertamente esas 7 dimensiones se dan en los mundos, ¿no?, finitos, ¿no? De hecho, mis guías, ¿no?, tanto ayer el Yin como Agni, son seres físicos, son seres materiales, es decir, tienen huesos, tienen carne. Ellos me dicen que ellos duermen, que ellos comen, como nosotros. Pero también es cierto que ellos me hablan de otros mundos, que ellos llaman mundos primarios, y que de hecho no pertenecen aún a estas 7 dimensiones, ¿no?, a estos superuniversos, ¿no?
Y ahí es donde surgen, ¿no?, estos seres, por así decirlo, que acaban de nacer y donde tendrán que, por su propia libertad, hacer uso de esa conciencia para algún día, en algún momento, en alguna de sus vidas, poder ya pertenecer a este rango, ¿no?, de estas 7 dimensiones. A partir de ahí ya sí pasaríamos a esos mundos espirituales. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Tiene algo que ver la espiritualidad con la evolución? Sí. Muchas veces malformamos, ¿no?, equivocamos la idea o la palabra espiritualidad. Es decir, la espiritualidad no es una creencia, la espiritualidad no es sentarte y a rezar como un loro, sino que la espiritualidad es sencillamente el ir recordando. ¿Y recordando el qué? Sencillamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la verdadera espiritualidad. Ir recordando que somos fruto de una energía de amor universal y que en algún momento volveremos a esa energía de amor universal. Cuando el ser humano se hace cada vez más consciente de ese recuerdo, es cuando realmente un día se levanta o se acuesta, se pone a pensar y empieza a analizarse a sí mismo y se da cuenta de los muchos defectos que tiene. Ese momento es uno de los más importantes para nuestra etapa, porque será el que te abra, ¿no? Porque al principio sí es cierto que será un momento muy doloroso, ¿no?, a reconocerte a ti mismo que no eres perfecto, y empezarás a hacer balance y dirás, pues mira, soy así, y fallo en esto y fallo en lo otro. Y será muy duro, y hablo también por experiencia, ¿no? Será un momento muy duro, pero sin embargo es poder ser consciente de ello lo que, es decir, esa experiencia, ¿no?, dolorosa en ese momento, en un futuro, será lo que nos vaya a dar esa libertad. Solamente el reconocer esa faceta en nosotros mismos nos da las posibilidades de rectificarlas, lógicamente. Es como, por ejemplo, cuando nos ponemos y sacamos los defectos siempre de los demás y sin embargo no nos ponemos a mirar la paz en nuestros propios ojos. Y no nos somos conscientes de que los defectos que sacamos en los demás son el reflejo de nosotros mismos. Solamente podemos ver los defectos en los demás que nosotros tenemos. Una persona que no los tenga jamás se pasará o se parará a pensar en eso. Esa es la evolución. La evolución es ir recordando y, lo más importante, actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia, olvidarte de ti mismo y actuar en pro de los que te rodean. ¿De qué merece? Es decir, ¿vale la pena una vida vacía? ¿Vale la pena una vida alejada de la ayuda de los demás? Yo no sé, pero yo también es cierto que esta experiencia, ¿no?, a mí me ha cambiado mi interior muchísimo, ¿no? O quizás mi interior ya estaba y yo necesitaba ese empujón, como habrá muchísimas personas que le ocurran. Pero yo me di cuenta de que yo no quería vivir así. Yo un día me giré, yo salí de mi casa, yo me di cuenta de que la gente se está muriendo de hambre cerca de mi casa, me di cuenta del cambio climático, me di cuenta de que el ser humano es el ser más egoísta. Supongo que en el universo habrá muchos más como nosotros y peores, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que yo conozco me parece tan sumamente egoísta. Y me di cuenta de que esta no es la sociedad en la que yo quiero vivir. Y fue ahí que decidí que, lógicamente, para intentar cambiar el mundo, primero tengo que cambiarme a mí misma, ¿no? Y ahí fue cuando vino ese gran momento, ¿no?, de conocerme a mí misma, saber cuáles son mis defectos y, por supuesto, luchar con uñas y dientes para poder remediarlos. Y una vez ahí, pues poder compartir con los demás, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no?, que no se puede enseñar matemáticas si no sabes hacer la ecuación. No puedes enseñar o hablar del camino si no eres el camino mismo. Y ahí es cuando realmente, con nuestro propio ejemplo, podremos guiar a esos otros, que realmente hay muchísimas personas que, como los que estamos aquí, están deseosos de escuchar esa verdad y de que alguien le diga, mira, esto es así. Y ya no hablo por mí, porque yo al fin y al cabo no soy más que un mero canal de estos seres, ¿no?, que libremente he decidido, pues, querer compartir mi experiencia y los mensajes porque considero que moralmente es lo que tengo que hacer, ¿no? Mira, yo siempre pienso que, bueno, y lo digo, ¿no?, abiertamente y con la boca llena, ¿no?, es decir, que tú, por ejemplo, eres lo que eres por la información que a lo largo de tu vida has ido recibiendo. Tú eres lo que eres exactamente por lo mismo, por la información que has recibido. El mundo está como está
por la información que a lo largo de estos siglos ha ido recibiendo. Entonces, si a tus manos llega una información que es capaz de transformarte en algo mejor, no mires de dónde proviene, sencillamente quédatela porque será válida. Es decir, y en este caso me refiero concretamente no a la gente más reacia, ¿no? A la gente más escéptica, que se olviden del mensajero y que lo importante es el mensaje, puesto que el mensaje realmente es lo que te puede transformar. Yo, como he comentado antes, ¿no? Desde que soy muy jovencita, bueno, pues he tenido experiencias bastante... Bueno, hoy por hoy estoy acostumbrada, ¿no? Pero sí que es cierto que con 4 y 5 años para mí eran experiencias que me marcaron muchísimo hasta pasada mi adolescencia. Entonces, claro, yo llegó un momento que yo a mi guía le pregunté por los espíritus, que yo siempre he pensado que los espíritus, esas manifestaciones eran de difuntos. Yo creo que casi todos los que estáis aquí pensaréis lo mismo, ¿no? Que son muertos. Pero no. Resulta, bueno, yo le pregunté, ¿no? Por los espíritus y ellos me explican que cuando un ser humano muere es la parte espiritual, es decir, el conocimiento es la que se eleva, es decir, jamás se queda aquí. De hecho, si un ser humano al fallecer se quedase en purgatorio o bien atrapado entre dos dimensiones, no existiría la evolución. Entonces ellos me explican que la parte espiritual es la que se eleva. Que durante un tiempo sí es cierto que lógicamente nosotros, al estar formados por energía, nuestro cuerpo astral y la energía del propio físico, durante un tiempo, a causa de la gravedad y otros factores, se quedan aquí, en este mundo. El tiempo no lo podemos saber porque realmente el tiempo cósmico es totalmente distinto. Pero sí es cierto que se quedan aquí durante un tiempo y que ellos me explican, ¿no? Que por unas determinadas circunstancias, grados de humedad y demás, tú en un momento puntual tú puedes ver la figura de alguien que se fue. Puedes verla, incluso puedes verla muchas veces. Pero ellos me explican que esa forma física o esa forma astral no tiene ni inteligencia ni tiene capacidad. Ellos me explican que solamente es el reflejo de lo que fue. Ellos me explican que cuando el ser humano, bueno, esa parte espiritual que se eleva, ellos me dicen que esa fracción de conocimiento va a unirse a otras fracciones de conocimiento. Y que la unión de esas fracciones de conocimiento es lo que ellos llaman enosiomas. Esa unión de esas fracciones produce una vibración y ellos me dicen que todo lo que emite una vibración emite un conocimiento y que es lo que nosotros conocemos como los archivos acásicos. Claro, yo al leer su respuesta yo decía, bueno, vale, no son espíritus, son el reflejo, pero bueno, y entonces digo, ¿quién hace estas manifestaciones, no? Porque es que yo las he tenido, estamos hablando de yo que he tenido del piano sonando, sillas volando, y eso lo llevo viendo yo desde que era pequeña. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿quién hace estas manifestaciones? Entonces ellos me explican que dentro de estas dimensiones, ellos me dicen que en cada una de las dimensiones siempre va a interactuar la dimensión siguiente. Si nosotros estamos en la tercera dimensión, aquí interactúa esa cuarta dimensión. Y ellos me dicen que son espíritus, pero no se refieren a espíritu como pérdida de la corporeidad, sino que cuando ellos hablan de espíritu se refieren sencillamente al peso molecular.